Entre el mundo paranormal, existen muchas personas que han tenido un sinfín de experiencias. Desde aquellos que laboran en un hospital, un cementerio o han cometido el terrible error de practicar la brujería. Y a veces, esas entidades que se liberan se pegan como chicle en algunas personas, las cuales viven atormentadas por el resto de sus días. Yo soy fan de las películas de terror y sobre todo de escuchar relatos que me permiten concentrarme en el trabajo. Así que desde que comencé a navegar en esta plataforma, descubrí muchos canales que se dedican a contar historias de toda esa gente que ha tenido la fortuna o ha sido desafortunada en tener una experiencia de ese tipo. Pero déjenme decirles que yo nunca, en mis 55 años, había experimentado nada anormal. De igual forma, en ocasiones solía escuchar que en mi oficio que desempeño como albañil, han mirado o escuchado ciertas cosas que no van de acuerdo con la realidad. Sinceramente nunca le di credibilidad, aunque sí me gustaba escuchar anécdotas y demás. Pero mi pensamiento en esos momentos fue que si no lo veo, no lo creo. Y quiero decirles que llegó el día en que tuve que analizar mi propio juicio mental, con lo que a continuación les voy a contar. Mi nombre es Francisco, pero todos me llaman Paco, y desde que tenía 16 años comencé con este oficio de albañil. Y es que era lo único que podía encontrar para solventar algunos gastos y ayudarle a mi mamá. Pues tenía 8 hermanos, en total fuimos 9, uno de ellos ya partió hace 7 años. Desde ese tiempo me fui perfeccionando, ya que solo estudié la primaria, pues en ese tiempo apenas si la alcanzaba a mi mamá para darnos de comer. En consecuencia, ya no continué con los estudios y desde niño me puse a trabajar de lo que fuera necesario e incluso le ayudé a mi padre a hacer carbón. Mi padre ganaba bien, pero se lo gastaba en mujeres, golpeaba a mi madre y también a nosotros, pero esa es otra historia que después les contaré. Y bueno, como les iba diciendo, yo me fui adentrando en el oficio de albañil. Comencé de chalán junto con un vecino que me dio trabajo y nos fuimos al estado de Morelos, en el municipio de Cuautla. Fue allí que me desarrollé como profesional de este trabajo, y aunque ya no pude continuar con mis estudios, eso no me impidió llegar a ser uno de los grandes maestros, que incluso los arquitectos me mostraban respeto. Hice un pequeño patrimonio con mi trabajo. Tenía unos patrones que desde hace años siempre me contrataban para hacer sus grandes bodegas. Ellos se dedicaban a vender vidrio. Tenían una enorme fábrica en el estado y otras 2 más en Guerrero. Total, que estuve durante muchos años trabajando con ellos, haciendo bodega tras bodega, hasta que llegó ese día que jamás imaginé y que guardo desde entonces en mi memoria. El señor Martín, mi patrón desde hace ya muchos años, me llamó por teléfono para decirme que un conocido de él quería que yo fuera el encargado de la construcción de una bodega para resguardar lámina. Esta iba a realizarse por el municipio de Coacalco. La ubicación exacta no se las puedo decir, pero esta se encontraba dentro del Estado de México. Al otro día este señor, de nombre Germán, llegó hasta donde me encontraba trabajando y habló conmigo personalmente. Preguntó si me iba a ser posible poder tomar el trabajo, ya que había escuchado excelentes referencias de mí y deseaba que yo fuera el que se encargara de la construcción. Sin pensarlo le dije que sí, y por ende podría dar empleo a otras personas más que lo estaban solicitando. Hablé con mis trabajadores de confianza, aunque quiero decirles que dentro del ambiente de trabajo con los chalanes, eran muy divertidos con cierta característica, ya que les gustaba ponerse apodos unos a los otros. Entre aquellas personas de confianza estaba mi hermano el Morongas, otro señor que le decían Cumán, la Chocha y el Winnie, mi otro hermano.
Hablé con ellos sobre ir a trabajar al municipio de Coacalco, que estaba lejos de nosotros, pero al ver otra oportunidad de empleo, aceptaron. Contacté a 5 muchachos más que estaban en la espera de trabajar y cuando estábamos listos, fuimos un lunes por la mañana. Le dije a Martín que me ausentaría una semana entera, pero que dejaría a cargo a mi hermano el Morongas y 7 muchachos más para continuar con el trabajo en las bodegas de vidrio. El lunes por la mañana estábamos en camino. Aunque reconozco que no conocía ese municipio, era algo retirado, pero al llegar al lugar, el señor Germán ya nos estaba esperando. «Qué bueno que ya están aquí», se acercó el señor dándome su mano para el saludo. «Gracias, por poco nos perdemos, pero al fin llegamos». Miré a mi alrededor y me di cuenta de que la obra ya había comenzado. Estaban los cimientos, algunos castillos mal posicionados, y justo enfrente del espacio estaba una enorme barda que se veía que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. «Se ve que ya habían empezado el trabajo, jefe». «Así es. Tuve un problema con los antiguos albañiles. De la nada un día ya no vinieron y no me quisieron decir por qué». La respuesta del patrón me dejó un poco desconcertado, ya que nunca había escuchado hablar de trabajadores de la construcción que abandonaran su trabajo así de la nada. Pero bueno, tal vez sus buenos motivos tendrían que la verdad no quise cuestionar. El señor me mostró todo el espacio. Sería la bodega más grande que iba a construir, por lo que pensé que tendríamos trabajo por más tiempo, ya que en el anterior estábamos a punto de culminar en un par de meses. Antes de cerrar el contrato de trabajo, miré que hasta el fondo estaba una pared como de piedra, elevada a unos 3 metros. Le pregunté al señor si tenía algún significado, pero solo dijo que era como una especie de recinto religioso o algo así, porque al demoler su totalidad había imágenes y figuras religiosas. Pero lo que más llamó mi atención fue que al final dijo que esa pared no la lograron derribar de ningún modo, e incluso un trabajador se lesionó tratando de tirar esa última parte con la máquina. Así que sin darle importancia me reuní con los trabajadores. La chocha estaba algo molesto porque aún no habíamos comido nada y tenía razón. Así que los invité a comer en una pequeña fonda que estaba como a 10 minutos caminando. Así que nos dirigimos hasta ese lugar, pero casualmente se me había olvidado ir al baño. Y como el patrón dijo que ya estaba acondicionado uno a un lado de esa pared de piedra, les dije a mis compañeros que en unos minutos los alcanzaba. Sin embargo, cuando iba llegando hasta donde estaba la pared de piedra, claramente escuché el llanto de un bebé. Era tan claro que podía jurar que éste se encontraba del otro lado. Así que sin pensarlo rodeé el espacio, pero no había nada más que pequeños matorrales de hierba. Sintiendo un escalofrío que recorrió mi cuerpo, pero a la vez se parecía más bien a una sensación de tristeza y nostalgia, me dispuse a orinar para alcanzar a los muchachos, pues el cumán ya me estaba llamando por teléfono debido a mi tardanza. Al salir del baño, el llanto se hizo presente, pero parecía de una forma ahogada, como cuando no se puede respirar. Sacudí la cabeza para tratar de sacar ese ruido, pero ahí seguía y lo único que hice fue echarme a correr hasta la fonda. Con el rostro pálido entré a toda prisa para sentarme en la mesa con los muchachos. Pedí de inmediato un vaso con agua porque tenía la respiración muy agitada y créanme que hasta veía lucecitas en el espacio. «Maestro, ¿qué pasa?», dijo la chocha, comiendo una bolsa de chicharrones. Decidí no decirles nada porque de otro modo iba a provocar las burlas de los muchachos. Sabía cómo eran y obviamente no me iban a creer. Así que me dispuse a decirles que comiéramos para regresar al trabajo, porque teníamos que empezar con lo más difícil, remover el escombro.
Durante ese tiempo, en mi mente estaba el recuerdo de aquel llanto. Era un bebé, estaba seguro. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta que rondaba por mi cabeza. Casi no probé bocado. La comida apenas si me entraba y sentí un enorme nudo en la garganta que me impedía tragar hasta mi propia saliva. Después de 1 hora, nos fuimos de regreso hasta donde estaba la obra. Al ir caminando, me llegó un suave aroma a champurricitos de oro. Lo reconocía muy bien porque con ese mi esposa bañaba a mis hijos. Era tan penetrante que por unos segundos me detuve mirando hacia alrededor, pero no había nada más que la obra negra que debíamos continuar. «¿Qué pasa, maestro?», dijo una vez más el cumán. «No, nada, solo que me llegó un extraño olor». Yo solo huelo aquí la tierra y hace un calor de los infiernos». «Tal vez es el calor que me está confundiendo», le contesté, mientras caminaba hasta el fondo donde estaba esa pared de piedra. Ahí coloqué una pequeña lona atada con unos lazos para que fuera nuestra zona de descanso. Las horas pasaron. En primer lugar, comenzamos a quitar los escombros, las malezas de hierba seca acumulada y basura que parecía una pequeña montaña. Cuando ya eran aproximadamente las 5 de la tarde, la pequeña lona comenzó a sacudirse como si una corriente de aire estuviese provocando ese movimiento. Se elevaba hacia arriba con violencia y de golpe una cuerda se rompió. La lona se quedó pegada en la pared y cuando iba a quitarla de ese lugar, les juro por lo más sagrado que tengo que son mis hijos, que vi en el plástico la imagen de un rostro pequeño que abría la boca y ese llanto nuevamente volví a escuchar. Asustado jalé la lona con fuerza y el sonido desapareció, dejándome helado de los pies a la cabeza. Sentí que eso no era normal y a lo mejor me estaba volviendo loco. Así que les ordené a los muchachos parar el trabajo por ese día para irnos a descansar, pues debíamos regresar hasta nuestra casa, ya que aún no acondicionaban un lugar en donde pudiéramos quedarnos a dormir. Al ir de regreso, yo venía en el volante. Sin embargo, mi mente estaba ausente y para mi mala suerte, iba pensando en los acontecimientos que me venían sucediendo en aquella obra. De repente, al entrar en la autopista, rebasé un tope haciendo rechinar las llantas de la camioneta. Y los muchachos, un poco asustados, me preguntaron qué había pasado. Entre chiflidos de los chalanes detuve la camioneta, pues ellos sabían que algo no andaba bien, mientras que la piel de mi rostro se iba tornando de un color pálido con el paso de cada segundo. Me fui corriendo hasta la orilla para vomitar, pues traía un vuelvo en el estómago demasiado fuerte y las náuseas se hicieron presentes provocando que hasta la cabeza me diera vueltas. Una vez que llegamos a nuestras casas, pensé que quizás al día siguiente todo iba a estar mejor. Y cuando mi esposa me miró, no aguanté nada y le conté todo lo que pasó. Ella, al escucharme con detenimiento, me dio un té para calmar mi estómago y me contó algunas historias que tenía de su pueblo. Ella era originaria del estado de Guerrero. Me dijo que cerca de su casa, como a 30 minutos, estaban construyendo como un tipo hotel con restaurante. Y se contaba que ahí desaparecieron varias personas, es decir, que ya no las encontraron y entre ellos había niños pequeños como de 3 años. Y bueno, la gente comenzó a murmurar que los niños eran enterrados ahí en los cimientos. Al término de la plática me quedé pensando en esa posibilidad, pero como les había dicho anteriormente en estas líneas, yo jamás fui testigo de alguna experiencia paranormal y creo que esta vez estaba sucediendo lo contrario. Al día siguiente, arribamos todos en la camioneta. Íbamos todos a bordo, menos el cumán. Teníamos que pasar por él porque nos estaba esperando justo en la parada de un libramiento.
Cuando llegamos aún no estaba, se había retrasado unos minutos. Así que esperé fuera de la camioneta. Hacía mucho frío porque una corriente de aire golpeaba la región. En esos momentos, miré a lo lejos del otro lado de la carretera que una mujer iba caminando con un rebozo, pero traía algo en sus brazos, porque aunque estaba algo oscuro, claramente se apreciaba que estaba acobijando lo que sería un bebé. Me quedé mirando fijamente al momento que la mujer iba caminando y para mi sorpresa, se cruzó del lado que yo me encontraba en la carretera. Sentí que los pelos se me pusieron de punta, el frío recorrió mi cuerpo y aquella mujer permanecía de pie mirando hacia donde yo me encontraba. En esos momentos, el perrito que estaba amarrado en el negocio de las personas que hacían muebles de madera comenzó a aullar como si le doliera algo. Luego, también unas gallinas comenzaron a cacarear. La verdad que era un ruidero de animales. Pero la mujer que estaba de frente comenzó a arrullar aquello que sostenía en sus brazos mientras el perro seguía aullando desesperado. Seguido de ese acontecimiento, sentí que me tocaron el hombro por detrás y al darme la vuelta, era el Cumán. «¿Qué pasa, maestro? Ya estoy aquí». En ese momento la mujer ya no estaba por ningún lado y el perro dejó de aullar. «Oye, ¿oíste cómo aullaba ese perrito que tienen aquí en los muebles?» «¿Cuál perro? Yo no escuché nada. Desde que vine caminando todo está en silencio». «Pero es que también ahí estaba una señora con un bebé, justo ahí». «¿Qué pasó, maestro? ¿Ahora vemos fantasmas?» «Yo no escuché ni vi nada», dijo el chalán que le decíamos la chocha. «Bueno, mejor ya vámonos. Estamos retrasados por media hora. No queremos alcanzar el tráfico de la ciudad». Le dije a la chocha si podía conducir. En realidad no me sentía bien y la cabeza me estaba a punto de doler. Después de un par de horas, llegamos al lugar de la obra. En esos momentos el patrón ya nos estaba esperando con 3 muchachos más. «Qué bueno que ya están aquí. Miren, les presento a Juanito, Pedro y Mauricio. Ellos les van a apoyar con la obra, que ya me urge su término. Pero no se preocupe, maestro, que estarán a sus órdenes». Sus palabras me dejaron algo inquieto. En realidad, había pensado en traer más gente de las que tenía trabajando en Morelos. Pero una vez que vi la iniciativa del patrón, pues ya no pude decir nada y acepté sin ningún problema. Los nuevos muchachos estaban algo serios, apenas si cruzaban palabra con uno de nosotros. Así que bueno, les indiqué que primero íbamos a desayunar antes de iniciar con el trabajo pesado. Una vez que terminamos de comer, comenzamos a remover lo que faltaba de escombro mientras yo acomodaba la lona que se había roto. De repente, el olor a shampoo se hizo presente, así que me di la vuelta del otro lado de la barda, pero no había nada. Caminé mucho más allá a los alrededores y vi que en el fondo donde estaba la delimitación había como una especie de bodeguita de madera, ya que parecía un cuarto pequeño. Estaba cerrado completamente, con madera clavada en su totalidad, y la puerta se protegía con una cadena muy gruesa. Me di la vuelta al ver que no se podía ver nada, pero justo cuando avancé unos cuantos metros, escuché una voz de mujer que decía: «¡Ayúdame!». Me di la vuelta sin mirar atrás, pues sabía que algo malo estaba pasando. Cuando la máquina de excavar se acercó hasta donde estaba la barra de piedra, le dije al del trascabo que demoliera esa parte porque se iba a construir todo nuevamente desde cero. Sin embargo, mis ojos se sorprendieron al ver que esta pared no se derribaba aunque la máquina golpeaba con fuerza. Así que bueno, yo me quedé observando cómo el señor se desesperaba porque le faltaba esa parte para poder terminar. Entonces le dije que así la dejara, que no se preocupara porque vería la manera de tirar esa barda o añadirla a la construcción.
Dando las 3 de la tarde, la máquina se retiró con su pago efectuado. Después miré a lo lejos que una viejecita se iba acercando con una canasta en sus manos. Los muchachos me hicieron seña para que mirara a la señora. Entonces me bajé de la escalera que estaba ocupando para preguntarle si necesitaba algo. Mientras me iba acercando, la señora se detuvo un momento, dejando su canasta en el suelo. «Buenas tardes, jefecita». «Buenas tardes, joven. ¿En qué puedo ayudarle?» «Vendo tacos de canasta. ¿Gusta que le dé de prueba?» Al ver que los tacos de canasta estaban muy buenos, llamé a los muchachos para que se acercaran y pidieran una orden para comer. Una vez que la señora les dio a cada uno su orden completa, nos fuimos a sentar un rato ahí donde estaba la lona. La verdad que tenían mucho sabor, pero justo cuando estaba a punto de comenzar a comer, miré a lo lejos que ahí seguía la viejita de pie, con una extraña expresión y brillo en sus ojos. En esos momentos, los muchachos se quejaron de un fuerte dolor de estómago y cada uno de ellos se fue corriendo hacia el baño. A mí también me dolía mucho el estómago, pero me quedé viendo por unos segundos a la viejecita que aún permanecía mirándonos. Luego se dio la vuelta caminando paso lento y en cuestión de segundos ya no la logré ver. ¿A dónde fue? La verdad que nunca lo supe. Pasó media hora y los muchachos no se sentían bien, así que al ver que todos tenían un fuerte dolor en el estómago, decidí continuar el trabajo al día siguiente. Cuando la chocha estaba listo para arrancar la camioneta, de manera misteriosa esta no quiso encender. La verdad que no podía creerlo, porque 2 días antes le habían hecho revisión mecánica. Al ver la situación tan desesperante, no me quedó remedio que decirles que nos teníamos que quedar a pasar la noche en la obra. Así que al ver sus rostros de desacuerdo, terminaron aceptando porque no había forma de regresar. Con la ayuda de la chocha, que ya se sentía mejor después de haber vomitado, acomodamos un espacio usando la pequeña lona para cubrirnos de la intemperie. Ahí nos arrinconamos, justo a donde se encontraba aquella barda de piedra. Después decidí ir a buscar algunas cobijas o algo que nos ayudara a cubrirnos del frío hasta ese cuartito de madera. Intenté abrir la puerta, pero no tuve éxito. Segundos después me di la vuelta, pero la voz que decía «ayúdame» volví a escuchar. Esta vez era mucho más clara, así que sin pensarlo fui por una de mis herramientas para abrir ese candado. Quizás había alguien allá adentro. Con el mazo golpeé la cadena, acompañado por la chocha, quien me preguntó qué estaba pasando, pero no le dije nada y me ayudó a romper ese candado. Una vez que lo abrimos, un olor medio feo salió disparado junto con una corriente de aire que se sentía algo tibia. Alumbré con la lámpara del celular y miré que allá adentro habían muebles viejos. Entre unas sillas, mesas, espejos cubiertos por unas mantas llenas de polvo, pero definitivamente no había nadie que pudiese suplicar por ayuda. «¿Qué estamos buscando, maestro?», dijo la chocha. «Algo para cubrirnos del frío», le contesté. «¿Y no cree que se moleste el patrón?», me dijo. «Volvamos a poner esa cadena», le respondí. Nos fuimos con los muchachos, llevando las mantas que tenían demasiado polvo. Mientras caminábamos de regreso a la zona de descanso, claramente escuché un ruido dentro de ese pequeño cuartito. Entonces me regresé y vi que el candado estaba abierto. Intenté acercarme para tomarlo, pero la chocha me interrumpió diciendo que nos fuéramos de ahí. Tenía una extraña expresión en su rostro, realmente no entendí por qué. Al ver que los muchachos se habían arrinconado para no tener frío, sacudimos las mantas para acomodarlas y acobijarnos todos juntos. De repente, una corriente de aire se hizo presente, ocasionando que la lona se sacudiera de manera violenta.
Yo les dije que mejor nos durmiéramos porque mañana íbamos a seguir con el trabajo. Eran aproximadamente las 9 de la noche. El frío se comenzó a sentir mucho más intenso y no teníamos ni agua para hacer un café. La verdad que intenté conciliar el sueño, pero no me fue posible. La zona estaba algo alejada de la urbanización y meditando unos 20 minutos, al fin mis ojos entendieron que debían cerrarse. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en un profundo sueño, el llanto de ese bebé me hizo levantarme muy asustado. «Rayos», me dije, despertando a la chocha. «¿Qué tranza, maestro? ¿No tiene sueño? ¿Oyes eso? ¿Un bebé?» «Sí, es un niño». El llanto del bebé se hacía mucho más fuerte, a tal grado que se fueron despertando los demás muchachos. Comenzaron a mirar para todos lados, porque aquel llanto se escuchaba como si estuviese a 2 metros de nosotros. «¿De quién será ese chavito que llora?», dijo el cumán. «Se escucha aquí, junto a nosotros», comentó la chocha. Mientras nos acercamos a la pared y pusimos nuestras manos, sentimos que allá adentro estaba el llanto. Estaba aterrado, pensando lo peor, así que les dije que tomaran los mazos para romper la piedra de esa pared. Comenzamos a golpear desde abajo, pero no logramos nada y el llanto seguía incrementándose. Desesperado les dije que rodeáramos el espacio y comenzáramos a golpear del otro lado. De esta manera miré cómo al golpear, pequeños trozos de piedra salieron disparados. En ese momento la pared comenzó a fracturarse y entre más caían pedazos de piedra, el llanto se hacía mucho más fuerte. «No paren, vamos a ver qué hay adentro». Cuando llegamos hasta el medio de esa barda, se escuchaba como un hueco, es decir, como si hubiera un espacio allá adentro. Entonces seguimos golpeando, y justo cuando di el último golpe, se abrió una estructura de concreto y ahí había un espacio cuadrado con una pequeña puerta tipo reja. Un olor fétido salió como una corriente de aire. Entonces alumbré con la lámpara de mi celular y para mi sorpresa, ahí había una cobija pequeña tipo cobertor de Winnie Pooh. Después, con una varita, moví la cobija y ahí estaban huesos de un pequeño cadáver. No sabemos por qué el cadáver de un bebé estaba ahí envuelto en una cobija. No pude quedarme con los brazos cruzados y cuando terminé de derribar el otro lado de la pared, miré a lo lejos que allí estaba la viejecita. Después, en un segundo, ella desapareció. Después llamé a las autoridades, quienes llegaron en cuestión de media hora. Miraron la escena y levantaron el cadáver para llevárselo. Después intenté contactar al señor Martín, pero no respondió mis mensajes ni mis llamadas. Entonces, ya no logramos hacer nada más que esperar por la mañana. Cuando nos recostamos en otro espacio de la obra, me quedé observando el lugar donde hallamos el bebé. Después miré una luz resplandeciente en el cuartito de madera. Se escuchaba un ruido que provenía del interior. Entré con paso sigiloso y ahí estaba una mujer de espaldas con el cabello rizado, pero muy largo. «¿Quién eres? ¿Necesita ayuda?», le pregunté asustado. Ella se dio la vuelta y tenía cargando un bebé con la misma cobija de Winnie Pooh. Miré que lo arrullaba, luego levantó su rostro hacia mí y solo dijo gracias y desapareció. Al experimentar todo eso, fui a la delegación para pedir informes de lo ocurrido. Ahí me dijeron lo peor que pude haber escuchado. La autopsia del bebé arrojó los siguientes resultados. Murió allá adentro, estaba vivo y al parecer lo enterraron. El espacio ocupado por la obra perteneció a un grupo religioso que ahí se asentó hace mucho tiempo, por el año 1900. Al escuchar eso,
El señor Martín llegó por la mañana. Le pregunté todo acerca de la propiedad, pero no me dio la información que necesitaba. Solo unas palabras que me dejaron más confundido. Yo les pago para que trabajen, no para que hagan preguntas. De esta manera ya no dije nada. Continuamos con el trabajo. La pared fue demolida en su totalidad. Sin embargo, por las noches sueño a la viejecita. Ella está con un grupo de personas en una especie de recinto parecido a una iglesia. Hay veladoras y velas encendidas, y en medio una estatua de piedra de una cabeza como de toro. Ella tiene cubierta la cabeza con un velo negro, y a un lado de ella, una mujer con un bebé vestida de blanco está sujeta con una cuerda de las manos. La verdad que nunca he entendido qué significan esos sueños. Y hasta la fecha he decidido investigar por qué veo a esas mujeres y qué pasó en realidad con ese bebé. Ojalá y algún día sepan darme información de lo que ocurrió en ese lugar, porque aunque no lo crean, a veces vuelvo a escuchar ese mismo llanto, pero en todos los trabajos que ahora tengo. Y realmente no sé por qué el espíritu de esa criatura hasta la fecha me sigue acompañando a todas partes. Hola de nuevo, queridos amigos. Por esta ocasión los saludos de este video son para el miembro de la comunidad, Mele Rodríguez, quien nos escucha desde Lagos de Moreno, Jalisco. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo.